continuación, tengo el agrado de presentar a Dominique Viera, directora de Women in Mining Chile, quien ya puede comenzar a preparar la presentación. Domi. Muchas gracias, Milka, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi presentación va a tratar de un foco bien especial que es netamente el proyecto, que es lo que a mí más me apasiona desde el punto de vista de proveedor o de generación de proyectos, y desde el punto de vista sostenible, porque yo creo que viene ahora con todo lo que está pasando un cambio de paradigma en la forma de hacer proyectos y el proyecto cómo los vamos a tener que desarrollar. Esto por lo que está pasando en el mundo con la pandemia, solamente por dar un dato, ustedes sabían que desde que existe el planeta Tierra han habido 12 extinciones masivas de la especie dominante. Yo no digo que esté pasando eso ahora, pero yo creo que nuestros actos, digamos, o los atentados que muchas veces como industria, no solamente minera en general, hacemos contra nuestro planeta, nos puede llevar a una situación límite. Y eso es lo que quiero comentar ahora. Especialmente pensando que antes de la pandemia tenemos un mundo con alrededor de 1.100 millones de personas que son pobres. Y son pobres, digamos, donde les faltan las necesidades básicas. Entonces, con esa reflexión quiero comenzar mostrando un poco qué es lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Yo creo que nadie puede tener certeza de las cifras o de los números cómo van a ser a futuro, porque hoy día estamos viviendo una situación sumamente especial. Todo lo que nosotros conocíamos está reformulándose de alguna manera por el tema del coronavirus, y ya estamos hablando de que nosotros teníamos una industria bastante golpeada, con una imagen un poco dudosa, ¿cierto? Bueno, más en el fondo de la cifra voy a dejar que hable Jorge, que conoce mucho más el tema, ¿no? Pero hoy en día estamos además ante un panorama mundial que viene cambiando. Por ejemplo, ya existe un ranking de las economías que más caerían, ¿cierto? Así como va a ser la proyección del cobre, que al menos hasta ahora es auspicioso, pero es auspicioso dentro de un panorama malo, dentro de un panorama en el que aún no tenemos certeza si vamos a poder lograr nuestras metas, digamos, de producción, por el mismo, digamos, incertidumbre que da la pandemia. Ahora, dentro de los países, digamos, que logran generar una diferencia en términos de estar mejor parado, con mejores proyecciones para el tema del COVID, depende mucho de la integración que tenga con el comercio internacional, ¿cierto? De la dependencia que tenga en la agricultura, que nadie lo imaginaba, pero los países que tienen más dependencia de la agricultura han salido a veces mejor parados. El tamaño del sector de servicios, que es, por supuesto, el que se ve más afectado, ¿cierto? La dependencia del turismo también y el impacto, qué tan severa es la pandemia. Esta es una proyección, digamos, del PIB mundial, que, como digo yo, me voy a entrar yo precisamente en las cifras, porque creo que ¿cómo se llama? Lo va a hacer más Jorge, pero sí tenemos una desviación importante, y además tenemos que pensar en los recursos, hoy día sobre todo, que es un tema muy contingente y de lo que vamos a necesitar para poder salir adelante. Dentro de esto, digamos, distintos países han tenido distintas formas, digamos, de abordar y estimular la economía. Ahora, economía entendiendo como que la economía no es, digamos, ni de repente la contingencia habla de los ricos o qué sé yo, de esta polarización. La economía es bienestar, y la economía significa, digamos, que mucha gente tenga acceso a los servicios básicos, a educación, a un trabajo. Porque más que ayudarlos, muchas veces con tema de bono, la gente necesita un trabajo estable, y para eso, al menos desde el punto de vista minero, nosotros tenemos que generar esa posibilidad de trabajo a través de proyectos, ¿no? Que es lo que quería comentar. Entonces, ¿es posible salir de una crisis? Sí. Hay varios ejemplos en el mundo. Por ejemplo, está el milagro de Corea, ¿no? Que Corea en 1953 era un país bastante pobre, digamos, venía de la guerra, y ellos decidieron en algún minuto invertir en su gente. Un país dice, ¿cuál es el principal activo que yo tengo? Por supuesto, todos vamos a decir la gente, pero además después tiene que ver sus ventajas comparativas. Y hoy día sabemos que Corea es uno de los países, Corea del Sur, por supuesto, más prósperos. Incluso, si uno ve las cifras en comparación a digamos, a Corea del Norte, ven como incluso ahí uno, viendo las distintas crisis que les ha tocado atravesar, es un país que tiene una tendencia de crecimiento siempre al alza. Yo soy positiva, yo creo que podemos hacer todo eso.
También tenemos el milagro de Singapur, que después, digamos, de que lo dejó la ocupación británica, qué sé yo, que es una isla a la que le decían que era el pozo negro de la miseria y la degradación. Y hoy día es un ejemplo de país sumamente desarrollado, estando incluso entre los 10 países más ricos del mundo, pero no con solo eso, dentro de los 10 países con menos desigualdad del mundo. Además de eso, bueno, no tan lejos, digamos, la minería también logró un milagro económico en Chile desde más o menos los años 80 en adelante, los últimos 30 años. Nosotros sabemos que 2.5 millones de chilenos dejaron de ser pobres. Eso digamos, no es una cifra aleatoria. La minería creció. Se generaron instancias para permitir que los proyectos crecieran las oportunidades, se abrió el comercio exterior. O sea, no fue solo la minería, sino que fue un ambiente que propició, digamos, este crecimiento y que hoy en día, o al menos hasta un año atrás, digamos, para muchos de nosotros era un orgullo. Yo creo que muchos de nosotros hemos ido fuera como representantes de la minería en Chile, de la ingeniería, de los proyectos, y uno se da cuenta de lo bien mirado, de la imagen que tenemos, de seriedad, inclusive con los proyectos. Inclusive muchas veces nosotros con temas medioambientales podemos estar en contra y decir que tal vez podríamos mejorar, y es cierto, hay mucho espacio para mejorar, pero aún comparativamente con otros países, nosotros hemos tratado de hacer una minería responsable. Aunque falta. Bueno, ¿cuál es la situación del mercado minero en general? ¿No? En Latinoamérica, ¿cierto?, había proyectado una caída en la producción de minerales. En Chile estábamos en un 7%, bueno, hay otros países que están en una situación mucho peor. Esto nos afecta, por supuesto. Y antes del coronavirus, nosotros además ya teníamos algunos conflictos, ¿cierto?, medioambientales y con comunidades. O sea, antes de que nosotros tomáramos el tema del coronavirus, ya en el área minera teníamos problemas, por ejemplo, que todos lo saben, el tema hídrico, el tema de los costos, la volatilidad del precio del cobre, electricidad, y aún así también tenemos el problema, digamos, de ventana, o del área, ¿cierto?, con castigo medioambiental. Entonces, y eso nos produjo que muchos de los proyectos que nosotros teníamos como minería, digamos, Proyecto Domingo, por poner algunos otros ejemplos, tuvieron muchos problemas para desarrollarse. Como yo les decía, el tema de desarrollar los proyectos no es por sí, es porque genera un estado de bienestar para la gente y nos permite, por ejemplo, hoy día podríamos tener mejores recursos o tener un mejor pie para hacer políticas que nos permitan salir de la crisis. Aún así, dentro de Latinoamérica, posicionado, digamos, nosotros ocupamos el 17% de los conflictos, digamos, entre comunidades y medio ambiente con respecto a países vecinos o países dentro de la TAM, ¿no? Al igual que Perú, somos los que más conflictos tenemos. Ahora, esto me gustaría que lo pensemos de cierta forma. O sea, hoy día es muy fácil hablar de la minería como que la minería contamina, hay mucha propaganda, hay mucho, digamos, grupo anti-minería per se. Yo creo que necesitamos de los proyectos. Hoy día yo creo que no hay duda de que vamos a necesitar del desarrollo de proyectos mineros y vamos a necesitar conversar con las comunidades. Hay proyectos, es necesario que flexibilicemos la apertura a los proyectos, el financiamiento y tal vez un poco las barreras, pero con responsabilidad. Algunos de los proyectos los voy a ir mencionando rápidamente para que después nos centremos, yo creo que en la forma en que debiésemos abordarlos y trabajar para que esto nos sirva para después seguir siendo un modelo, no sé, de éxito al salir de las crisis. Algunos de los proyectos que tenemos en curso, ¿no? En la región de Tarapacá, bueno, tenemos Paracoyahuasi, Nueva Victoria, Quebrada Blanca, que sigue en pie, ¿cierto? Lo quisiera pasar un poquito más rápido. En Antofagasta tenemos a la ampliación del Salar, para Mantos Blancos, El Peñón, Concentrado. Estamos hablando de proyectos que ahora se encuentran en curso. Bueno, seguimos con Antofagasta. Sierra Gorda, ¿cierto? Vamos a tratar de ver si lo puedo pasar un poquito más rápido. Perdón. Esto se mueve un poquito. Entonces, nosotros tenemos muchos proyectos, digamos, que han sido detenidos o están en tela de juicio y que de repente también autoridades medioambientales han tomado una postura un poco, no quiero decir la palabra populista, pero se dejan de llevar mucho por la opinión pública. Hoy día, más que nunca, la opinión pública tiene una voz muy fuerte, muy potente, y es muy difícil tener una voz técnica que les explique
que se están haciendo los esfuerzos por a lo mejor llevar una minería o realizar proyectos que estén mucho más acorde o que sean más sostenibles. No es llegar y hacer estos proyectos, lo tenemos sumamente claro, y hay proyectos que son muy ambiciosos, como lo fue Dominga, en que estaban incorporando tecnología de un impacto ambiental mucho menor, pero hoy en día uno ya de hablar de este tipo de proyectos o de puertos genera miedo, genera susto, y con razón. Han habido desastres importantes en términos medioambientales y sostenibles a lo largo de la historia de la minería, no solo en Chile, sino en el mundo. Entonces, es mucho más difícil, ¿cierto?, decirles, desde ahora lo quiero hacer bien, desde ahora vamos a incorporar otro tipo de tecnologías que son limpias, como este camión de gran tonelaje que se va a mover en base a hidrógeno, ¿no? A la comunidad, pero la comunidad además, yo creo que muchas veces no está informada por los actores relevantes que debiésemos estar informándolo. Nosotros, es muy difícil llevar el mensaje de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, porque no nos creen, y con justa razón, y porque a veces hay ocasiones en que hay ciertas autoridades que uno dice, chuta, siguen apareciendo accidentes mineros y se supone que hay fiscalización, ¿por qué siguen ocurriendo ciertas cosas? Y yo creo que hoy es el minuto de que los actores relevantes que estamos en minería, digamos, a nivel de asociaciones, nos juntemos todos y tengamos una estrategia y un plan en conjunto para poder abordar la relación con la comunidad que está temerosa, que nos tiene poca confianza, y recuperar esas confianzas, porque recuperando las confianzas y desarrollando los proyectos es la única forma de que podamos salir. Algunas de las formas, digamos, en que distintas personas hemos hablado acerca de cómo recuperar la confianza, es hablar de una industria, una minería planetaria. De que se puede, se puede. Hay ejemplos, por ejemplo, hay muchas empresas, digamos, que ya están migrando a la robotización, al hecho de hidrógeno, y muchos de los proyectos, ¿cierto?, que comentaba incluso al comienzo, que permiten llevar una minería, digamos, con un mucho menor impacto ambiental y que sea sostenible en el futuro. Ahora, hay algo que nadie lo explica, y es que el hacer este tipo de proyectos conlleva desarrollo tecnológico, y ese desarrollo tecnológico tiene que ser pagado. ¿Y quién lo paga? Y eso generalmente, no sé, la visión común es que la minería es la que nos tiene que dar plata, ¿cierto?, a todos los chilenos, que nos saque todos los problemas, nos mejore la educación, la Fuerza Armada, que alcance para todo. Pero no siempre es posible, porque si nosotros además castigamos los proyectos exigiéndoles que tengan mejores tecnologías, que esto hace, ¿cierto?, que el CAPEX sea mucho más caro a la hora de decidir si hago o no hago el proyecto, además, ¿cómo se llama?, le ponemos una serie de restricciones que finalmente hace que muchos de estos proyectos que pudieron ser atractivos y que pudieron ayudarnos no se hagan, porque los queremos castigar con impuestos, porque los queremos castigar con muchas cosas como comunidad. Yo no digo que eso no se haga, sino que en algún minuto tenemos que sentarnos a decir, ¿sabes qué? Este desarrollo, esta tecnología, esta minería limpia que Chile necesita para que sea un motor de desarrollo, la vamos a tener que pagar entre todos. Es decir, todos hacer un sacrificio para que de alguna manera económica podamos financiar el desarrollo de tecnología en Chile que permita llevar una minería que sea totalmente sostenible a futuro. Acá hay un modelo que digamos, no, es conocido ya, digamos, lo está aplicando Holanda, que lo hizo la economista Kate Raworth, que habla de una dona, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay un cielo ecológico, que yo creo que eso es lo que nosotros debiésemos hacer. Decir, ¿qué es lo que es el cielo ecológico? El límite ecológico. Nosotros tenemos distintos, ¿cómo se dice?, variables ambientales o de sostenibilidad que tenemos que cuidar. Por ejemplo, la capa de ozono, el cambio climático, digamos, y todos sabemos que si la economía la echamos a andar y sin pensar, en algún minuto esto va a entrar en rojo y puede significar, digamos, en el límite, la extinción de todos nosotros. Pero también hay un límite que dice Social Foundation, que es el límite social, que en realidad habla de bienestar, y es el derecho mínimo que necesitan las personas, por ejemplo, para tener agua y los servicios primarios, ¿cierto? Hay distintos tipos. Y esta diferencia que hay entre ambos límites es de donde la economía se debiese mover. Ya hay países, esto partió en Holanda, digamos, en Suecia y después en Holanda, ya hay países que lo están aplicando
y que empezaron a medir la huella de carbono de cada una de sus industrias y de las cosas que ellos ocupan. ¿Para qué? Para poder medir este límite ecológico que tienen, ¿cierto? Y poder saber dónde puede moverse la economía. Yo creo que eso nosotros tenemos que hacer, tenemos que conversar con las comunidades, porque al final no importa lo vehemente que uno sea, digamos, en términos medioambientales. Nadie quiere volver a vivir, no sé, digamos, sin ninguna cosa, sin agua, sin acceso a educación. Todos necesitamos hoy día de la minería como la economía, para el bienestar de nosotros mismos. Adicionalmente, es muy necesario, digamos, para que estos modelos funcionen, que haya una entidad que supervise los compromisos. Si vamos a hacer compromisos con la comunidad, tiene que haber una ¿cómo se llama? Una entidad que sea independiente y muy estricta, en ambos lados, tanto en la comunidad y en la información que se les entrega, como hacia nosotros, que somos las empresas en que trabajamos en proyectos mineros, ¿cierto? Tenemos que incorporar en esta industria planetaria a todos los grupos de interés, sea el que sea, incorporar tanto la comunidad cercana como la lejana, como las asociaciones de medio ambiente, etcétera, para que le dé transparencia y dé confianza a este grupo de trabajo que se puede hacer. Informar también la línea de proyecto, tanto en lo que hablaba yo del límite, digamos, superior, que nosotros podríamos explotar hasta llegar a un equilibrio para la zona, y la economía del bien común, que era el límite inferior, en donde nosotros decíamos, esto es lo mínimo que yo necesito para toda mi gente en Chile, que todos dejen de ser pobres y tengan acceso a un buen bienestar. En eso consiste, digamos, lo que es la industria planetaria, a muy modo simple, y espero que un poco les haga sentido, porque creo que es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar estos proyectos. Perdón. Domi, entonces, estamos llegando ya al tiempo con esto para me que despido. puedas cerrar. Con esto me despido. ¿Qué responsabilidades tenemos hoy día? Yo creo que nosotros como industria hoy día tenemos la responsabilidad de hablar, de unirnos y de desarrollar proyectos. Tenemos que conversar con las autoridades y con las comunidades para sacarlos adelante, porque el Chile que conocimos tal vez hace un año no va a ser el mismo que esta mañana. Y nosotros, como chilenos, digamos, y chileno no el que nació en Chile, sino yo digo, el que nació en Chile, el que llegó, digamos, de otro país buscando una mejor posibilidad, hombres, mujeres, sin importar la religión, todos los que vivan en este país hoy día necesitamos ser responsables con la economía y con el bienestar de los demás. Y tenemos además que estar orgullosos de que la diferencia que tenemos o la posibilidad que tenemos de salir hoy día de todas las crisis es a través de la minería y de la riqueza que tiene, bueno, nuestro suelo. Así que eso era lo que yo quería comentar y agradecer a todos por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Domi. Aprovecho de invitar también a las mujeres a participar en la industria a través de WIM, a través de RIM, porque necesitamos para hacer estos cambios que la industria también tenga mejor diversidad. No me gustaría irme sin decir eso. Muchas gracias, y es verdad, parte de nosotros, y ya hay harto prácticas en donde se ve que el tener equipos diversos agrega valor a las organizaciones. Así que muy de acuerdo con tu presentación. Me gustó este enfoque bien global de cómo necesitamos la minería para poder desarrollarnos, pero de una forma responsable.